Hebreos capítulo 11. Vamos a estudiar algunos versículos en este tan conocido capítulo, nombrado de diferentes maneras. Algunos le llaman el capítulo de los héroes del Antiguo Testamento de la fe. Algunos más creativos le pusieron el salón de la fama de la fe. Y nosotros vamos a estudiar los versículos 23 al 27 bajo el título Escoge lo mejor. Escoge lo mejor. Vamos a meditar y a estudiar la decisión de Moisés y vamos a ver qué podemos aprender y de qué manera Dios puede hablar a nosotros. Y quisiera empezar de la siguiente manera, hermanos, antes de leer nuestro versículo, algo que nos va a dar un poco de luz de lo que vamos a estar viendo. Hubo muchas obras famosas del pasado escritor llamado Shakespeare, pero hay una en especial que fue muy famosa, que se llama El Mercader de Venecia. En esta novela, la heroína es una joven hermosa y rica que va a heredar mucho, que se llamó Porcia, a quienes muchos hombres de noble cuna pretenden. El padre, preocupado porque muchos hombres pretenden a su hija, puso una prueba para determinar cuál iba a ser el hombre correcto para que se casaran con su hija. Los hombres debían escoger un cofre entre tres opciones. El primero era de oro y en él estaban escritas las siguientes palabras: quien me elija obtendrá lo que muchos desean. Había dentro de allí una calavera. El segundo era de plata y decía: el que me elija obtendrá lo que merece. Y había dentro de ese cofre el retrato de un tonto. El tercero era de bronce y decía: el que me elija tendrá que dar y arriesgar todo lo que tiene. En este se hallaba el retrato de Porcia, y el que lo eligiera se casaría con su hija. Todos escogieron o el de oro o el de plata bajo su propio prejuicio, con excepción de un hombre que se llamó en la novela Basanio, que escogió el de bronce y tuvo el derecho de casarse con la hija llamada Porcia. La moraleja o la enseñanza de esta novela era clara: no deberían de tomar decisiones guiadas en las apariencias, porque las cosas que realmente importan no se veían a simple vista. Ellos vieron el oro y la plata y dijeron: esto va a ser importante. El hombre sabio, decía Shakespeare, no tomaba decisiones basado en algo tan engañoso como la apariencia. Ahora, de algún modo, lo que vamos a meditar en esta noche es un principio que como creyentes no nos podemos regir por las apariencias. No podemos basar la vida espiritual en apariencias. Una de las grandes secuelas de la caída del hombre en el Edén fue el vivir de apariencias y la incredulidad. De tal manera que nuestra sociedad, históricamente, de la cual formamos parte, muchas veces estamos más preocupados en agradar a los hombres y llenar sus estándares que el de Dios. De ahí que los hombres intenten vivir en cierta apariencia que les conlleve la aprobación de su círculo. Y lamentablemente el mismo caso ha pasado en la iglesia del Señor. Los creyentes muchas veces estamos más preocupados por llenar el ojo de los hombres que el de Dios mismo. Y del mismo modo, la incredulidad de algún aspecto sigue formando parte del pueblo cristiano, ya no en relación de su salvación, pero sí para creer aquellas promesas. Bajo esto, leamos el versículo 24 de Hebreos 11. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey,
porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11, hermanos, como lo decía hace un momento, es el gran capítulo del Nuevo Testamento relacionado a la fe, escrito a un grupo de creyentes hebreos que estaban siendo tentados a abandonar la fe por causa de la presión de sus hermanos de raza, quienes los tenían como apóstatas de la verdadera fe, es decir, de la fe judía. Pero el autor de la carta les hace ver que todos los santos del Antiguo Testamento se salvaron por la fe y que todas las grandes obras que hicieron fue por la misma fe. En ese aspecto, el nuevo pacto no difiere del antiguo, es por la fe. Pero también nos enseña que todos los ejemplos del Antiguo Testamento fueron perseverando por la fe. Así que uno de los grandes mensajes del capítulo 11 de Hebreos es que el peregrinaje de los creyentes nunca ha sido fácil y nunca lo será, pero la fe nos capacita para perseverar hasta el fin, a pesar de cualquier tipo de tribulación, de dificultad y de adversidad. La fe nos capacitará para soportar. Este es el ejemplo que vemos en Hebreos 11 con Abel, con Enoc, con Noé, Abraham, Isaac, y le pudiéramos llamar más. Así que empieza diciendo por la fe. Así que en primer lugar, hermanos, yo les quiero compartir qué fue lo que hizo Moisés. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Por medio de su vida vamos a ver un gran ejemplo para nosotros. Y sabemos que nuestra mirada no está en los hombres, sino en el actuar de Dios con ese hombre. Y vamos a ver qué fue lo que hizo Moisés, por qué lo hizo y cómo nosotros finalmente podemos emularle correctamente. Así que en primer lugar, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Nuestro texto dice, a partir del versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, que le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Nuestro texto empieza diciendo que Moisés dejó Egipto, pero esto plantea una dificultad y es el hecho de que Moisés dejó Egipto en 2 ocasiones. La primera como un fugitivo solitario, cuando se supo que había matado a un egipcio que golpeaba a un israelita, mientras que la segunda pasó unos 40 años más tarde, cuando Moisés regresó para libertar a Israel y sale con ellos hacia la tierra prometida. Así que, ¿cuál de estos 2 episodios es el que el autor tiene en mente? Ya sea cuando salió huyendo por un asesinato o cuando salió junto con todo el pueblo. Bueno, aquí hay diferentes opiniones. En ambas posiciones pudiéramos hallar ciertos argumentos de peso, pero muy probablemente, hermanos, dado que no tenemos con claridad esto, es posible que el autor de esta carta haya dejado cierta ambigüedad adrede debido a la relación tan íntima que guardan ambos eventos. Hubo un momento en el que Moisés decidió dejar Egipto e identificarse con sus hermanos de raza. Por eso dice, por la fe Moisés dejó Egipto. No fue simplemente que se mudó de localidad para irse a vivir a otra parte. Moisés decidió dejar atrás a la nación en la cual había sido creado su estilo de vida, su pensamiento, y como consecuencia tuvo que salir en 2 ocasiones. De hecho, es digno de resaltar que la palabra que la versión Reina Valera traduce como dejar, implica tanto un movimiento físico como el abandono de algo. Es la misma palabra que se nos menciona en Lucas 5:28, cuando se dice que Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos cuando Cristo le llamó para que lo siguiera. Así que lo dejó todo y se levantó. ¿Qué fue lo que dejó Leví? Tanto su posición de pedir los tributos
físicamente, es decir, ya no iba a estar allí él corporalmente, pero también abandonó todo lo que implicaba esa posición. Intelectualmente, culturalmente, espiritualmente, dejó todo. Y en ese mismo sentido es que Moisés dejó la decisión de dejar Egipto. En ese punto de su vida, Moisés se halló en una disyuntiva tan difícil: continuar como un egipcio en el palacio de Faraón, tal vez con ligera posibilidad de llegar a sucederle en el trono, o ser identificado con un pueblo esclavizado al cual solamente se le unían vínculos raciales, pero en el cual nunca él había vivido. Qué decisión tan difícil. No sé, hermano, pensando en esto, ¿cuál fue la última disyuntiva que tú viviste, que realmente tenía trascendencia? En Hechos 7:23 se nos dice que Moisés tenía 40 años de edad cuando pasó por esa situación complicada. Esto resalta que no era un joven impulsivo, porque muchas de nuestras reacciones cuando escuchamos a alguien que nos comenta algo que está viviendo, decimos, bueno, es que es muy impulsivo, es muy joven, tiene todas sus emociones a tope, y ya con más años uno puede decir, bueno, yo ya puedo reaccionar diferente. Pero Moisés no era un muchacho impulsivo, no era inmaduro, era alguien ya con una vida hecha en Egipto. Por otro lado, le debía gratitud a la hija de Faraón, quien lo adoptó y lo crió como su hijo, con todas las ventajas que seguramente esto representaba. Así que debemos de suponer que la perspectiva de mantener una posición de influencia en el palacio de Faraón debió haber sido muy atractivo para Moisés. Egipto, en ese tiempo, la nación más poderosa de la tierra en esos días, y si él no llegaba a ser el próximo Faraón, muy probablemente iba a tener una gran gama de influencia, de fama, de poder. Algo así como cuando vemos los príncipes de ciertos países, que decimos, bueno, aunque él no suceda, él simplemente por ser de esa familia ya tiene derecho a cierto dinero, a cierta posición, una gran gama de ventajas. Pero a pesar de todo eso, dice el versículo 24, que hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. De golpe renunció a su rango de honor, a sus títulos y a su dignidad. Recordemos nuevamente, hermanos, estamos hablando de un santo del Antiguo Testamento, pero al fin de cuentas un hombre, sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Pero a gran diferencia de muchos de nosotros, él estaba acostumbrado a mandar, a que le rindieran pleitesía, a ser el centro de atención. Durante 40 años había disfrutado de ser el nieto de Faraón. Pero en un momento nos dice nuestro texto que dejó eso atrás. También dice el versículo 25 que renunció voluntariamente a una vida llena de placeres. Cuentan algunos historiadores que se dedican a ampliarnos el panorama sobre algunos de los personajes del tiempo bíblico, que en ese tiempo Egipto era un lugar lleno de intelectuales y de artistas, un lugar donde se podría disfrutar únicamente ciertos placeres sensuales, sobre todo a la corte de Faraón. Y eso no es algo que se abandona con facilidad. Prueba, hermano, por un momento o por algunos años la comodidad con todo lo que implica, y de pronto sé puesto a abandonar toda esa posición de comodidad y verás si no es difícil estar acostumbrado a lo mejor y de pronto rehusar a todo eso. También dice nuestro versículo 26 que renunció a riquezas incalculables. Todos los tesoros de Egipto estaban a su disposición, y eso no era cualquier cosa.
como podemos ver en los monumentos que se le rinden a los faraones y a las joyas que arqueológicamente de pronto presentan. Era algo sumamente vasto. Y sin embargo, a pesar de todo esto, dice nuestro texto que deliberadamente decidió dejar Egipto. Todo por lo que los hombres suspiran, lo que muchos consideran que son las cosas más importantes de la vida, fue menospreciado como algo sin valor. ¿Y todo eso a cambio de qué? ¿Todo eso a cambio de qué? Si hoy estuviéramos en ese tiempo, y si Moisés estuviera en este tiempo, o si trasladáramos esos eventos a nuestro presente, diríamos que un hombre con cierto apellido de renombre en nuestro país, con una herencia que no tiene fin, derecho a ocupar cierta posición, toda una vida resuelta ya, simplemente por haber nacido dentro de ese contexto. Y a pesar de tener todo resuelto, él de pronto dice, renuncio a todo esto. Es algo que sin duda, hermanos, no es normal, no es lógico, no es razonable y no es obvio. Pienso, hermano, que si usted conoce a alguien en tal posición y le dice, bueno, yo renuncié a mi vida resuelta, y tú dirás, ¿pero por qué? Mira todas las ventajas que quizás esto te iba a llevar. Bueno, algo similar pasó con Moisés. ¿Pero a cambio de qué? Hemos visto lo que Moisés abandonó, pero vamos a observar lo que escogió. Se nos dice en el versículo 25 que escogió sufrimientos y aflicciones. Vean el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Literalmente escogió sufrimiento y aflicción. El hombre por naturaleza rechaza el dolor, el sufrimiento. Esto es algo instintivo en nosotros. Si se nos presentan dos opciones para llegar hacia un mismo fin, en uno está la tranquilidad y en otro está el dolor. Nadie de aquí en su sano juicio va a decir, bueno, yo elijo el dolor. Te dirían, ¿por qué? Si tienes la facilidad de llegar más rápido. Él eligió el dolor. En segundo lugar, también se nos dice que eligió la compañía de un pueblo despreciado y maltratado, acostumbrado a vivir entre los grandes, entre los ricos y los poderosos. Decidió deliberadamente identificarse con un pueblo pobre y oprimido durante más de 400 años. No es, hermanos, que Moisés simplemente sintió pena por sus hermanos de raza y decidió usar su influencia para aliviar sus calamidades. No, hermanos, es decir, Moisés no pensó lo siguiente: yo que siento cierta inclinación hacia el pueblo judío, voy a aprovechar mi posición en Egipto para levantar un fondo de ayuda para los necesitados de Israel. Él no levantó un fondo, él literalmente decidió irse a vivir con ellos con todas las implicaciones. No sintió tristeza y dolor mientras se deleitaba en su palacio o cómodo, rindiéndole culto, no. Literalmente pasó por lo mismo que sus hermanos de sangre. Así que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, un pueblo de esclavos. Además, escogió reproches, burla, escarnio, y todo lo hizo conscientemente. Nota el versículo 26, que eligió, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La palabra que Reina Valera traduce como teniendo, podemos traducirla también por considerando. Esa palabra conlleva la idea de una decisión debidamente sopesada. Evaluó los pros, las desventajas de su decisión y con una plena conciencia y entendimiento de lo que iba a repercutir, tomó la decisión de dejar Egipto atrás.
Hoy nosotros, hermanos, podemos saber por la revelación de Dios la historia de Moisés, ver las grandes cosas que Dios hizo por medio de él. Todos sabemos que el nombre de Moisés ocupa un puesto de preponderancia en la revelación bíblica y en la conciencia del pueblo de Dios, pero en aquel momento esa decisión tuvo un gran costo y un gran peso. Era literalmente abandonar ese foco de atención para vivir en el anonimato, rodeado de personas que no tenían su mismo nivel cultural e intelectual, a pesar de haber sido humanamente una persona brillante, instruida, capaz de sostener grandes conversaciones. Pasó 40 años viviendo entre pastores de ovejas, con todas las implicaciones. Ahora, una vez que regresa, finalmente podemos ver nosotros por medio de la palabra los frutos de tal decisión. Se tuvo que haber enfrentado al hombre más poderoso de la tierra en aquel tiempo, más obstinado, más terco. Tuvo que llevar a más de 600,000 personas por medio de un desierto hacia la tierra prometida, y ya sabemos qué tipo de pueblo fue. Hoy los judíos veneran su nombre, pero en aquellos días, en más de una ocasión, intentaron matarle. Ahora, pensemos, hermanos, durante todo ese proceso de que tuvo que analizar su decisión, no es especular mucho las veces que Satanás y su carne probablemente trataron de desanimarlo con este dardo de fuego. Mira cómo te tratan, Moisés. ¿Acaso no abandonaste tu posición en Egipto, tu prestigio y tu futuro por ellos? ¿Valió la pena el esfuerzo? Esta gente no te aprecia, lo diste todo por nada. Si el costo inicial de su decisión fue alto, el costo que tuvo que pagar después no fue menor. Habría que decir muchas cosas de la lista de las dificultades que representó y la aflicción el resto de su vida, y por si fuera poco, después de todo ese proceso, vio de lejos la tierra prometida. Eso es uno de los pasajes más incomprensibles. Después de todo ese proceso, simplemente tuvo que ver de lejos la tierra prometida. Así que, hermanos, podemos decir lo siguiente a manera de meditar. Tomó una decisión Moisés en un punto de su vida, y lo interesante que cuando comenzó a cosechar las consecuencias de tal decisión, no claudicó. Cuando empezó a cosechar las decisiones de dejar Egipto, no claudicó. Y meditaba, hermanos, que es algo similar, de que cuando muchos tomamos la decisión de seguir a Cristo y comprometernos por su causa, servir al Señor, tan pronto comienzan los embates del maligno, nuestras propias luchas, la ingratitud de cierta gente, el rechazo y el maltrato, todas las dificultades que todos experimentamos por seguir a Cristo, de pronto muchos claudican. Unos resisten por 2 años, 5 años, 15 años, pero llega un momento en el que el cansancio los vence y vuelven hacia atrás. Pero por la fe Moisés no perteneció a esa categoría. Nuestro texto dice que él se sostuvo, perseveró aproximadamente 80 años. La pregunta es, ¿por qué nada lo hizo desistir? Ni siquiera la ira del rey más poderoso. ¿Por qué? ¿Cuál fue su secreto? ¿Dónde hallamos esa motivación y estímulo para nosotros servir al Señor sin que lo pesado que pudiera implicar haga mella en nosotros? Esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Por qué hizo lo que hizo Moisés?
por qué hizo lo que hizo Moisés. Aquí también nuestro texto es muy claro y dice por la fe, por la fe. Claro está, hermanos, que Moisés no está en esa categoría que no existe de algunos hombres que fueron superdotados y que en sí mismo poseían características que los hacía únicos. No. Fue por la fe que Moisés, siendo adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fue por esa fe que dejó Egipto y se sostuvo todos esos años a pesar de las vicisitudes. No existe ninguna explicación lógica y satisfactoria para la decisión que Moisés tomó, ni para la vida que vivió. Él hizo lo que hizo por la fe. Por la fe rechazó, por la fe escogió lo que vamos a ver. Debemos también suponer, hermanos, que su madre, la cual se llamó Jocabet, le enseñó durante los primeros años de su vida. Y recordemos que ella fue contratada por la hija de Faraón para ser nodriza del niño, sin saber que ella era su madre biológica. Debemos suponer, o yo quiero suponer, que durante ese tiempo su madre, con un entendimiento, le habló del pacto que Dios se había hecho con Abraham y de la posición tan singular que ocupaba el pueblo judío en ese tiempo en los planes redentores de Dios, y que cuando él llegó a ser adulto, de algún modo se apropió de todo eso. De algo sí podemos estar seguros: Moisés descansó plenamente en la revelación de Dios, creyó que Dios era fiel y todopoderoso y que cumpliría todo lo que Dios había prometido. Nada ni nadie estaba convencido, Moisés, a la luz de todas las escrituras, que él tuvo duda que Dios soberanamente cumpliría todo lo que él había decretado. La fe le permitió ver más allá de las circunstancias que le rodeaban, levantarse por encima de sus sentidos y percibir aquellas cosas que no se veían a simple vista. Dice el versículo 26 lo siguiente: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y aquí lo que nos atañe: porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Comparado con ese galardón, los tesoros de los egipcios perdieron todo su encanto. Cuando tuvo que elegir, la decisión correcta vino a ser tan clara para él como la luz del mediodía. Los tesoros de Egipto no tienen ningún valor comparados con el galardón de Dios. La Biblia nos asegura, hermanos, a nosotros que si somos creyentes, vamos a ser herederos de Dios y copartícipes y coherederos de todo lo que a Cristo le pertenece. Así que las riquezas temporales que este mundo ofrece nunca pueden compararse con los tesoros de gracia que Dios tiene reservados para sus hijos. Dice Pablo en Romanos 8:18: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que hizo Moisés fue actuar en consecuencia con lo que profesaba creer. La fe en ese momento actuó como un telescopio que puso delante de sus ojos lo que se hallaba a cierta distancia. Cuando tenía enfrente todo lo que Egipto ofrecía, él vio por esos ojos de la fe y pudo contemplar a lo lejos el galardón de Dios, y eso le permitió tomar la decisión correcta. ¿Cómo se aplica esa verdad a nosotros, hermanos? Sabiendo que nosotros tenemos una revelación más amplia de Dios, más completa que la que tuvo Moisés en ese tiempo.
Yo pregunto, hermanos, ¿realmente creemos lo que decimos creer? Si le preguntamos a cualquier cristiano si Moisés tomó una decisión correcta, yo creo que todos los que estamos aquí diríamos, por supuesto que tomó la mejor decisión. Elegir entre Dios y Egipto, él eligió a Dios y fue lo mejor a pesar de todo lo que enfrentó. Pero ahora respondamos lo siguiente. Si alguien leyera tu historia dentro de algunos años, 50 años, 100 años, 30 años, los años que tú quieras, ¿alguien pudiera decir lo mismo de ti y de mí, que tomamos la decisión correcta? Que a pesar de que supo que tenías opciones para destacar en este mundo y ser adorado por este mundo y estos hombres, tomaste la decisión correcta de servir al Señor pese a todo lo que enfrentaste. O dirán de ti, sí, tomó la mejor decisión, se fue por ese camino y obtuvo bienes, riquezas, placeres, fue muy feliz en el mundo. Fue muy feliz en el mundo, pero fue muy infeliz en la eternidad. ¿Qué dirán de nosotros? ¿Sabes qué fue lo que la fe hizo por Moisés? ¿Y qué es lo que la fe puede hacer con nosotros? La fe en ese momento ayudó a Moisés a interpretar las cosas correctamente. Le llevó por una perspectiva adecuada de la realidad. Porque, vuelvo a insistir, el tentador muy seguramente le susurró a sus oídos más de una vez: Moisés, aquí está la oferta de los egipcios, prestigio, fama, influencia, poder, todo lo que tú quisieres, aquí lo tienes. Y por la decisión de la derecha está la oferta que Dios hace a tu vida. Dificultades, tribulaciones, carencias, un pueblo esclavizado, burla, rechazo. Y bajo esa decisión la fe vino a interpretarle la verdad y qué es lo mejor. Eso es cierto, Moisés, dijo la fe. Todo lo que Egipto te está ofreciendo es cierto, pero tiene una característica que es temporal. Ninguno de esas cosas dura para siempre y ninguna de ellas podrá aliviar tu dolor y tu miseria cuando tengas que pagar por tus pecados. Y lo que Dios ofrece también es verdad, pero también recuerda que todas las implicaciones de servir al Señor en un mundo caído son temporales y serán usadas para formar en Cristo a ti, y que después de esa calamidad, de ese dolor, de esa agobia, vendrá el deleite eterno, sin nada que se le pueda equiparar. Así que la fe ayudó a Moisés a interpretar la realidad y nos ayuda a nosotros a ver las cosas como realmente son. La fe en las Escrituras nos permite ver las cosas tal cual Dios las ve y las ha diseñado para nosotros. Dice en el versículo 27 que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Por eso no tuvo temor de la ira del rey y pudo soportar con gran firmeza tantas dificultades, tantas tribulaciones, porque durante todo ese momento se mantuvo viendo al invisible. Por la fe pudo ver a Dios y esa visión de la deidad lo sostuvo durante 80 años. Pero para terminar, hermanos, en esta noche yo les quiero compartir cómo podemos nosotros imitar a Moisés en medio de las circunstancias que nos rodean. ¿Cómo podemos imitar a Moisés correctamente? Claro está, hermanos, como para no darme a entender mal, que nuestra visión siempre es ver a Cristo, pero es interesante que Pablo, un hombre del Señor, dijo, imitadme a mí. Todos nosotros tenemos una responsabilidad ante la iglesia de que nos observen.
y poder tener tal transparencia y firmeza en el Señor que al observarme o al imitarme a mí, las personas estén imitando a Cristo. Sus hijos, cuando la imiten, deberían de estar imitando a Cristo, porque usted sigue a Cristo. Y así debería de ser para todos nosotros. Y al imitar a Moisés en este contexto que estoy diciendo, no me refiero a que veamos al hombre, sino lo que Dios hizo en un hombre que vio a Moisés, que se sostuvo viendo al invisible. La carga de este capítulo 11 no es meramente informarnos únicamente. El autor de la carta no tenía la intención de que fuéramos a este capítulo para entretenernos con las hazañas de los personajes que aquí vemos. La intención obvia era decir a estos creyentes hebreos del siglo I y a todos los creyentes de todas las épocas que lo mismo que la fe hizo por Moisés, pueda hacerlo por nosotros. Debemos imitar a Moisés al tomar las decisiones cada día. Es posible que nunca nos veamos en una disyuntiva tan crítica como la que él se vio envuelto, pero diariamente, hermanos, usted y yo tenemos que tomar decisiones de toda índole. Hoy usted tomó más de una decisión, quizás laboralmente, familiarmente, matrimonialmente, socialmente. ¿Y cómo va a tomar esa decisión? Como viendo al invisible con las derivantes, o como viendo a Egipto y todo lo que le puede ofrecer tal decisión. Cada decisión que tomamos refleja el sistema de valores que tenemos. Cada decisión que usted y yo tomamos refleja el sistema de valores que tenemos, y lo cierto es que las cosas que realmente tienen valor no se ven a simple vista y solo pueden ser contempladas por la fe. Moisés hizo lo que hizo porque vio al invisible y su galardón, y eso fue posible por la fe. Y ahora yo te pregunto, ¿en qué estás tomando las decisiones que tomas? ¿Qué es lo que tus ojos físicos ven, o aquellas cosas que solo pueden ser contempladas por medio de la fe? Vuelvo a lo mismo, hermanos, ya de una manera muy llevada a la práctica. Cuando tomas una decisión, la basas tomada en lo que tus ojos contemplan y sus implicaciones. Sí, voy a tomar esta decisión laboralmente porque repercute en más salario, porque repercute en esto, o lo haces en lo que no se ve. Esto me acercará al Señor, esto me llevará al Señor, esto llevará a mi familia a Cristo. ¿Qué es lo que vemos? Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, 16 al 18. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que, hermanos, si esto realmente es verdad para nosotros, necesitamos ver la fe para poder tomar esas decisiones que nos lleven a considerar el galardón de Dios. No podemos estar siempre basándonos en lo que nuestros ojos físicos contemplan. No podemos siempre estar tomando decisiones impulsivamente o sensualmente. Y concluyo, hermanos, de la siguiente manera. La tranquilidad de nuestras almas y la paz de nuestros corazones no dependen de las circunstancias, sino de la visión que tengamos de Dios por la fe. Tenlo por seguro, hermanos, vas a enfrentar seducciones, vas a enfrentar también tentaciones de toda índole, pero son los ojos de la fe las que te llevarán a considerar realmente lo que es de más valor en la vida.
Dice Primera de Juan 5:4 que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Por ella es que podemos contemplar el galardón. Es por ella que nos sostenemos viendo al invisible. Si mantienes tu mirada fija en lo que no se ve, a base de la fe, entonces guiarás tu vida, tomarás decisiones y te conducirás en este mundo como viendo al invisible, porque lo estás contemplando por la fe. Algo que pensaba, hermanos, para terminar, es que durante todo ese proceso de peregrinaje, cuando la Biblia dice que Moisés vio el galardón, no se refiere a que de vez en cuando él echaba una ojeada, sino que se sostuvo viéndolo, mirándolo. Si en algún momento tú y yo, como verdaderos creyentes, quitamos nuestra mirada de Dios y de su galardón, tenlo por seguro que las cosas de este mundo empezarán a tomar mucho valor. Eso que en el momento que ves al Señor dice, esto es pasajero, esto no me importa tanto, en el momento que dejemos de ver ese galardón, todo eso empezará a tomar gran valor para tu vida y verás las consecuencias negativas en detrimento de tu vida espiritual. Así que, hermanos, escoge lo mejor, y me refiero a Cristo. Si tú pones en una balanza y de un lado pones todo lo que el mundo te puede ofrecer, todo lo que el mundo te puede ofrecer, todo lo que tu corazón a veces engañoso anhela, y si en el siguiente lado tú pones a la persona de Cristo, nada se le puede equiparar a Cristo. Escoge a Cristo. Es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias porque tenemos el ejemplo en las Escrituras de lo que tú has hecho en la vida de ciertos hombres que tú apartaste. Gracias, Señor, porque vemos el resultado de verte a ti por la fe. Cuando contemplamos la vida por medio de tu palabra, Señor, vemos que nada en este mundo realmente tiene valor cuando contemplamos tu galardón, cuando contemplamos nuestra futura herencia, cuando contemplamos a Cristo. Hay cosas que sí, Señor, son importantes, pero ninguna, Señor, pesa más que Cristo. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón no se entretenga con cosas temporales. Permítenos realmente deleitarnos en ti, y que cuando estemos como Moisés para tomar una decisión que tenga grandes repercusiones, que sin duda, Señor, podamos elegir lo mejor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ayuda a entenderte mejor. Todo te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a orar.